versículo que calculo que muchos de ustedes conocen de memoria, aún si yo les digo la cita, seguramente algunos me los van a poder expresar. Filipenses 4:13. ¿Alguno se acuerda de lo que dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Precioso versículo, muchas veces lo citamos, muchas veces tratamos de alentarnos a la fe con esa palabra, ¿no? Pero quiero que podamos analizar al menos una parte del contexto en el que Pablo expresa este versículo. Así que te invito, vamos a leer desde el versículo 10 en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, a partir del verso 10, les dice Pablo el apóstol a este grupo de cristianos que habitaban la ciudad de Filipos: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero que podamos poner atención especialmente en estas expresiones del apóstol Pablo. En el verso 11 dice: he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. ¿Qué? He aprendido. En el verso 12 da una afirmación y dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y después va a decir: en todo y por todo estoy enseñado. Fíjate estos verbos que usa Pablo: he aprendido, he sido enseñado, sé. Fíjate qué curioso, ¿no? He conocido gente acá y en los años que he estado en otro lado también, en Villa del Rosario, que ha buscado al Señor en tiempos de necesidad económica, de un problema de salud, un problema familiar, alguna urgencia, ¿sí? Gente que ahí ha venido a la iglesia, ha orado, ha ayunado, ha llorado en la presencia del Señor, pero después ni bien recibió lo que tanto anhelaba, lo que tanto deseaba, se fue de la iglesia, se olvidó de Dios, dejó de orar, dejó de asistir, dejó de pedir. No sé si vos has conocido alguna vez personas así. ¿Qué será más fácil? Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A ver, esto es personal, pero ¿a quién le resulta más fácil vivir en la abundancia que cuando falta algo? ¿Se animan a contestar? ¿Les resulta más fácil eso? ¿O a alguno le resulta fácil vivir cuando escasean las cosas? No. No obstante, yo pensaba, y trato de compartírselos a ustedes, necesitamos aprender a vivir en cualquiera de estas situaciones, porque aunque a ninguno le gusta pasar necesidades, también hay que aprender a ser fiel cuando tenemos más de lo que necesitamos. Porque como te decía, hay gente que cuando tiene mucho, se va. O no siente la necesidad, entonces ya no viene a Cristo con la misma urgencia y con la misma constancia. Porque total,
tiene, se siente seguro, se siente con recursos, cree que puede hacer las cosas con sus propios bienes, ¿no? Entonces, también hay que aprender, cuando uno tiene mucho, a no ser orgulloso, porque no sé si pasará en los de la menonita, pero yo he visto a varios, cuando se nos suben los humos a la cabeza, creyendo que tenemos, que somos solventes, que podemos, que no necesitamos, ahí el orgullo se va para arriba, ¿no? Y se nos sube a la cabeza. Entonces necesitamos, cuando tenemos mucho, aprender también. Por eso Pablo dice, como te leí recién, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces, aprender a no volvernos orgullosos, aprender a ser generosos y a compartir lo que tenemos. Cuando tenemos lo suficiente para vivir y un poco más, aprender también a diezmar y a darle al Señor lo que es del Señor. Porque también he visto gente que no le pesa tanto dar el diezmo cuando cobra poquito, pero sí le pesa dar el diezmo cuando cobra más. Por un lado pedimos, ¿sí? Claro, claro, y cobro poquito, y bueno, sí, el diezmo es poquito, pero después que Dios nos prospera, es como, pucha, esto es demasiado para darle al Señor. Vamos un poquito menos. Por eso tenemos que aprender a vivir, tanto sea en la abundancia como en la pobreza, ¿no? Y Pablo había aprendido de esta manera. El que tiene familia, ¿cuántos tienen familia? Gloria a Dios, ¿no? El que tiene familia tiene que aprender a cuidar de su familia. ¿Amén? El que tiene esposa tiene que aprender a cuidar de su esposa. El que tiene marido o la que tiene marido tiene que aprender a cuidar a su marido. El que tiene hijos tiene que cuidarlo. El que tiene padres tiene que cuidarlo. Y el que está solo por alguna razón tiene que aprender a depender del Señor. Porque el tema es que, como nos cuesta aprender, cuando estamos solos lloramos porque queremos estar con alguien. Y cuando Dios nos da a alguien, ay, si estuviera solo y pudiera salir con mis amigos. Entonces, nunca termina el Señor de conformarnos porque siempre estamos queriendo alguna otra cosa. ¿Saben cuándo sucede eso? Cuando no hemos aprendido a contentarnos, sea la situación que sea que nos toque vivir. Pero Pablo, y nos deja un testimonio con esto Pablo, había aprendido, porque estas cosas no las sabemos de nacimiento. Estas cosas se aprenden, y no se aprenden de un día para otro. Pero bueno, acá estamos y empezamos este año proclamando el Salmo 38, versículo 8, donde David dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y creemos, tomamos esta palabra para que durante este año, con mucha paciencia, pero también comprometidos y siendo consecuentes con la obra del Señor, nosotros demos lugar en lo que nos toca para que se cumpla el buen propósito de Dios en nuestra vida. Y para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en tu casa, en la mía, necesitamos estar dispuestos a aprender y a dejarnos enseñar. Y que de toda situación que nos toque vivir, qué bueno si hay abundancia, qué bueno si hay salud, qué bueno si las cosas prosperan. Gloria a Dios por eso, que no se nos suban los humos a la cabeza. Pero si de pronto hay un tiempo de escasez, si de pronto hay un tiempo de enfermedad, si de pronto tocan vientos en contra, tormentas que sacuden nuestra fe, que aún ahí podamos aprender a estar firmes y a depender del Señor. Amén. De eso se trata. Escucha de nuevo el texto. Dice Pablo, he aprendido
a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme. ¿Qué tan contento vivís la vida? Le pregunto a tu esposa, le pregunto a tus hijos. Y vamos a aclarar, no me refiero a la chispa que alguien pueda tener para andar haciendo chistes o para estar riéndose todo el tiempo, lo cual es bueno, por supuesto, ¿no es cierto? Pero no me refiero a esa alegría pasajera y momentánea. Me refiero a algo mucho más profundo, que es lo que había aprendido Pablo, a tener contentamiento. En este contexto, la palabra contentamiento no tiene que ver con una emoción. Por cierto, las emociones son muy fluctuantes, son pasajeras. De pronto estamos emocionados y eufóricos y felices, y al rato siguiente podemos estar enojados o deprimidos o angustiados por algo. Por eso las emociones van y vienen. El corazón es engañoso, es fluctuante. Entonces, el contentamiento al que se refiere Pablo no tiene que ver con emociones o con sentimientos, sino que tiene que ver con un rasgo del carácter de Cristo en nuestra vida. Acordate que yo he dicho que uno de los propósitos principales que Dios quiere cumplir en nuestra vida es forjar el carácter de Cristo. Eso es algo que sin duda forma parte del buen propósito de Dios para tu vida y para la mía. Entonces, este contentamiento que va más allá del momento de risas o del momento de pasarla bien, de sensaciones bonitas, tiene que ver con un estado de gratitud, aun cuando las cosas no vayan como nosotros queremos. Tiene que ver con un estado de profunda fe, aunque yo no esté viendo lo que quisiera ver que ocurra. Tiene que ver con seguir confiando en el Señor, aun cuando las cosas no se den de la manera que yo quiero que se den. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no tiene que ver con emociones o con sentimientos, sino con un rasgo del carácter. Tiene que ver con aprender a ser estables en la fe, aunque, como te decía recién, las cosas no sean como yo las espero, aunque las circunstancias cambien. Tiene que ver con adquirir madurez. Miren, se los explico con un ejemplo que creo que todos lo hemos vivido. De chicos, en algún momento, o en varios momentos quizás, hemos renegado porque nos mandaban a dormir, ¿sí o no? ¿No? Queríamos seguir viendo películas, queríamos seguir jugando con los primos, queríamos seguir haciendo cosas, a dormir porque mañana hay que levantarse temprano para ir a la escuela. Entonces renegábamos para ir a dormir, renegábamos para levantarnos e ir a la escuela. ¿Por qué tengo que ir a la escuela? Ojalá no existiera la escuela. ¿Alguna vez hiciste ese comentario? ¿No? ¿Por qué me hacen estudiar matemáticas si yo voy a hacer no sé, voy a cortar el césped, voy a ser carpintero cuando sea grande? Y después nos damos cuenta que para todo sirve la matemática, ¿no es cierto? Digo, de chicos, cuando éramos bastante menos maduros, renegábamos de un montón de cosas, de pautas, de disciplinas que nos marcaban, pero después de grande nos hemos dado cuenta de que había utilidad en ese trato. O a lo mejor alguno a estas alturas se da cuenta y dice: pucha, qué lástima que yo no tuve a alguien que me marcara y me exigiera estudiar. Porque si me hubieran exigido estudiar, hoy tendría un título. O sea, de grandes, cuando ya somos un poco más maduros y vemos la vida de otra manera, nos damos cuenta de que esas situaciones que antes las veíamos como adversas
perversas o como que nos causaban malestar, no nos gustaban, ¿no? Que nos pusieran límite, que nos mandaran a estudiar, que nos mandaran a ordenar la habitación, que nos mandaban a colaborar, a poner la mesa, a lavar alguna vez los platos. Todas esas cosas que van formando carácter y van haciendo que una persona madure, en algún momento las vimos como totalmente fastidiosas y después nos damos cuenta de que tienen utilidad. Entonces, el contentamiento del que habla Pablo tiene que ver también con un estado de madurez en el que podamos entender que aunque algo no me gusta, aunque algo me significa un peso extra, Dios, lo sé, lo creo en fe, está haciendo algo en mi vida. ¿Se entiende? No se trata de poner cara de sonrisa y de decir, ay, qué lindo esta enfermedad que me toca vivir. Porque eso sería una ironía, eso sería falsedad. Ay, qué lindo, no tengo para comprarle el alimento a mis hijos. Qué lindo, no le puedo comprar zapatillas. Estoy de contento. ¿Se entiende, hermano? Eso no es lo que Pablo está proclamando. Dios es sensato y espera que nosotros también lo seamos. ¿Se entiende? Pero sí poder entender en fe con un poco de madurez que Dios está trabajando y Dios es fiel. Y Dios sabe por qué hace lo que hace. Dios sabe por qué permite, como permitió en la vida de Pablo, que pasara por tiempos de escasez. Porque evidentemente los había pasado. Que pasara por tiempos de enfermedad. ¿Te acuerdas que 3 veces le pidió a Dios que lo sanara de un aguijón en la carne? Y Dios dispuso que no lo iba a sanar. Entonces Pablo entendió que algo Dios estaba queriendo hacer en la vida del apóstol, ¿no? Entonces, de la misma manera, el Señor anhela que para que se cumpla su buen propósito en nuestras vidas y en la iglesia, aprendamos a contentarnos. Vamos a ser gente un poco más contenta. ¿Amén? Amén. Y de paso, eso es mucho más beneficioso para nosotros. Eso es mucho más beneficioso para nuestras relaciones personales. Porque yo le puedo decir a mi esposa y mis hijos me podrán ver si en algún momento estoy angustiado por algo, pero una cosa es que me vean angustiado y buscando al Señor, y otra cosa es que me vean refunfuñando y que a causa de la tristeza o de la angustia los agreda y les hable mal y los fastidie y me manifieste todo el día con cara larga. Eso no le hace bien a nadie. Entonces, el contentamiento, aun cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos, hace que podamos relacionarnos mejor entre nosotros, lo cual Dios aprueba de una manera especial. ¿Cómo hacía Pablo para contentarse con Silas cuando estaban metidos en la cárcel de más adentro, con las manos y los pies en el cepo y la espalda rota de la cantidad de latigazos que habían recibido? Y encima no era porque los encontraron metidos en la casa ajena, era porque habían estado predicando el Evangelio. ¿Acaso no le dolía la espalda de los latigazos? Claro que le dolía. Claro que había una sensación de angustia, debe haber habido una sensación de, no solamente la sensación del dolor físico, sino de, ¿y ahora qué quiere el Señor con esto? Pero ahí estaban alabando al Señor. Y los que conocen la historia saben que después de esa situación el Señor se manifestó de una manera tremenda, se convirtió en carcelero, muchos de los presos, una obra poderosísima de parte del Señor. Pero a esto debemos aspirar. No sé si nos van a llegar a poner presos por causa del Evangelio, espero que no, pero si llegara a suceder, ¿cómo reaccionaríamos?
¿Cómo reaccionaríamos si alguna vez nos tiran una piedra o nos agreden por causa de predicar el Evangelio? Porque esto le pasó a Esteban. Pero no fue una piedrita que le dejó un chichón en la cabeza. A Esteban lo mataron por causa de su fe y de proclamar a Jesucristo como el Señor de su vida. Y lejos de quejarse, aunque también sentía el dolor, dice la palabra que Esteban pudo enfocarse en el Señor y de hecho dijo: veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y mientras moría apedreado, su oración fue: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Bueno, a lo mejor no nos toca algo así, pero yo me siento desafiado con esta palabra a cambiar mi ánimo cuando alguno se me cruza en la ruta, porque ¿saben qué? Enseguida me brota el malestar. ¿Les abro mi corazón? ¿Qué quieren? ¿Que les miente y que les diga: ¡ay, qué alegría! Me hizo frenar de golpe. ¡Ay, mira, se pasó el semáforo en rojo! ¿Se dan cuenta que con muy poco nos enojamos, nos fastidiamos, nos llenamos de malestar? Y no solamente eso, sino que las bendiciones que a veces proferimos, hermano. Entonces, en cosas más sencillas y concretas, qué importante que aprendamos a tener contentamiento cualquiera sea la situación. Porque como te digo, en vez de refunfuñar tanto y reclamar tanto y echar en cara tantas cosas, aún en el vínculo íntimo de la familia, como a veces hacemos, sin necesidad de que lleguemos a estar en la muerte, apedreados como Esteban, podemos bendecir a nuestra familia. Y eso haría que las relaciones sean más saludables. Y tomar el ejemplo de Esteban para, en vez de maldecir y de echar en cara, podamos decir: Señor, ayúdale, porque no está entendiendo algo. Y en algún momento, por no decir en varios momentos, a Sandra le tocará orar por mí. Ayúdale a este cabezón, Señor. ¿Ah? Pero hermanos, a esto nos lleva el contentamiento del cual la palabra nos habla, lo que Dios quiere. Y creo que debiéramos empezar a preguntarnos con más detenimiento: Señor, ¿qué estás queriendo enseñarme a través de esta situación? Porque acuérdate que Pablo dijo: he aprendido. En todo y por todo estoy enseñado. En todo. Señor, ¿qué querés enseñarme? ¿Qué necesito aprender en esta situación que me toca vivir en mi casa? ¿Qué estás queriendo forjar en mi vida en esta situación laboral que me toca vivir? ¿Qué necesito reconocer? ¿Qué necesito aprender a agradecer, a valorar? ¿Qué necesito dejar en tus manos y confiar en vos en esto que me toca vivir? Porque de eso se trata, hermano. Y si en este año, deseando que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, podemos ser más conscientes, más enfáticos en esto de aprender a preguntarle al Señor qué es lo que quiere hacer en nuestra vida, probablemente vamos a llegar a fin de año y vamos a mirar para atrás y en vez de tener que lamentarnos malas decisiones, podamos decir: Señor, gracias. El 2025 tuvo ¿vieron que dicen una de cal y una de arena? Hasta el día de hoy no sé si la de cal es la buena o la de arena, pero bueno. Que podamos mirar para atrás, llegados a final de año, y decir: este 2025, Señor, ha dejado buen fruto. He aprendido a contentarme un poco más. ¿Te gustaría eso? Creo que es un buen propósito para este año, ¿no?
Que llegados a fin de año, más allá de que podamos prosperar, si el Señor nos prospera, que podamos estar vivos, ya lo cual sería un triunfo, y que podamos tener a nuestra familia, que podamos mirar para atrás y decir, Señor, en este año he aprendido a contentarme un poco más. He aprendido a no ser tan cascarrabia. He aprendido a descansar en vos. He sido más estable en la fe. Porque, claro, cuando hay panes y peces, acordate, las multitudes van. Pero cuando el Señor a las multitudes les dijo lo que costaba seguir el camino del Evangelio, muchos desde entonces dejaron de seguirle y ya no iban con él. Entonces, qué bueno si llegado al fin de este año podemos ver que nuestro camino fue más estable, que pudimos ser más consecuentes con adorarle al Señor en todo tiempo, con servirle, con poder congregarnos, con poder orar por otros, bendecir a otros, con poder leer más la palabra. Qué bueno sería. Señor, ¿qué me estás queriendo enseñar? ¿Qué necesito aprender? ¿Saben por qué esto es fundamental? Porque mientras no aprendamos a contentarnos en ese contentamiento, como te decía recién, que va más allá de lo emocional, que tiene que ver con entender que Dios está obrando en mi vida. Mientras no aprendamos eso, va a surgir lo que surge cuando no estamos contentos. ¿Qué es lo que brota de nuestra mirada? ¿Qué es lo que brota de nuestra boca cuando estamos descontentos, cuando estamos amargados, cuando no entendemos algo y no lo queremos y lo rechazamos? ¿Qué surge? Decime vos. Enojo, ira, amargura, queja, y de la abundancia del corazón abre la boca. Críticas. Vemos todo mal, a todos los vemos mal, a todos le encontramos algo. Este no se congrega, este otro que no ora, este que no se compromete, el marido que no hace esto, la esposa que no hace lo otro, los hijos que son así, que son así. Todo lo vemos oscuro y lo manifestamos de esa manera. Andamos irritados, cualquier cosa nos enciende, cualquier cosa nos hace sentir mal, nos pone nerviosos, nos hace reaccionar mal. Eso es lo que brota cuando no hay contentamiento, cuando no hay un entendimiento de que aún en esta situación difícil Dios está tratando conmigo, algo va a hacer. Entonces creo que vale la pena, hermanos, vale la pena proponernos esto, aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, porque el contentamiento también se exterioriza. Cuando hay contentamiento hay gratitud, hay alabanza, hay buen ánimo, hay una respuesta mansa, una respuesta más pensada. Cuando hay contentamiento, tenemos la capacidad de callarnos, porque a veces no hay que decir nada. El silencio es lo más elocuente y lo más sabio en algunas oportunidades. Por eso digo, vale la pena que nos dispongamos a aprender en todo y de todo lo que nos toque vivir. De los días soleados y preciosos y de los días de tormenta, de los tiempos de abundancia y de los tiempos donde hay que estirar la plata como chicle. ¿Amén o no? Un punto importante, no hay que confundir contentamiento con conformismo. ¿Está bien? Porque hay gente que se conforma y le da lo mismo. Y bueno, se me está lloviendo el techo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Será que Dios quiere eso? Y bueno, me tendré que volver a poner la misma ropa. Tendré que salir a pedir. ¿Será eso lo que Dios quiere? No, eso no. No, jamás. Es más, Pablo
el que escribe esta palabra que leímos recién en Filipenses capítulo 4, el que había aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, les dice a los líderes de la iglesia en Éfeso, esto está en el libro de Hechos capítulo 20, versículo 34, les dice así Pablo a estos hermanos: ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y después les recuerda el dicho de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Así que, lejos de ser un conformista, Pablo, el que había aprendido a contentarse, sabía la importancia de trabajar, no solamente por sus necesidades, sino también por las de los que estaban con él. Pablo aprendió a contentarse. ¿Dónde aprendió? ¿Cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? Aprendió siendo obediente a lo que Dios le mandó. Él tenía propósitos, tenía planes, de hecho, tenía una carrera como fariseo intachable, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, con tal de alcanzar el propósito para el cual Dios me tomó. ¿Sí? Entonces desechó todo lo que él creía importante por obedecer al Señor. Y obedeciendo al Señor, le tocó pasar de todas las circunstancias que nosotros podamos imaginar y de las que no. Naufragó, lo azotaron, lo metieron en la cárcel, lo acusaron injustamente. Bueno, él hace varias veces algunas descripciones de todas las circunstancias que le tocó vivir por obedecer al Señor. Y ahí fue que aprendió. Porque no se aprenden estas cosas de un día para otro. Estas cosas se aprenden viviéndolas. ¿Alguno sabía hablar cuando nació? No. ¿Y cómo es que ahora hablamos? Aprendimos. Y no ha sido fácil. Y a algunos les cuesta más que a otros. Yo que trabajo en un jardín, me divierto bastante escuchando hablar a mis alumnitos de 3, 4, 5 años. No me puedo burlar porque yo también tengo la lengua de trapo a veces, pero me divierto mucho escuchando cómo los nenes chiquitos están aprendiendo a hablar y cambian las palabras, cambian las frases, las conjugaciones de los verbos y tienen expresiones que son entre tiernas, graciosas, porque justamente están enredadas, todavía no han aprendido todas las formas de conjugar un verbo o de cómo expresar algo, ¿cierto? Entonces, vamos aprendiendo al observar, al escuchar, al practicar. Y fíjense otra cosa interesante que tiene que ver con el idioma. Oh casualidad, todos los que nacimos acá en Argentina hemos aprendido a hablar el castellano. ¿Por qué será? Por una razón obvia. Porque es el idioma que escuchamos. Es el idioma que escuchamos. Y esto ilustra algo importante, hermanos. Ilustra la fuerte influencia que tiene el entorno del que aprendemos. Y si se trata de un idioma, todos entendemos por qué hablamos castellano. Pero ahora, entrando un poquito más en el detalle, ¿cómo es que algunos chicos chiquitos, también lo veo en el jardín, han aprendido a usar palabras groseras o insultos? Si no las sabían a esas palabras, ¿cómo aprendieron? Tienen un buen instructor o buenos instructores en su casa. Porque de pronto escucharon a sus papás o a sus tíos o a sus abuelos decir barbaridades y en vez de llamarles la atención y decirles no, eso no se dice, cuando el nene sin saber lo que significa dice la palabrota, lo aplauden, lo celebran, lo hacen sentir un héroe.
¿Te das cuenta de la influencia que tiene el entorno del cual aprendemos? Por eso tenemos que, si queremos aprender a contentarnos en el Señor, tenemos que buscar buenos maestros. Ojo con lo que aprendemos. Ojo con lo que dejamos entrar a nuestra vida. Mira, en este pasaje de Filipenses 4, ¿no? El versículo anterior, el versículo 9, fíjate lo que les decía Pablo a estos hermanos. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto es lo que tienen que hacer. Y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjate cómo Pablo, ¿te suena pedante esto de parte de Pablo o te suena sensato realmente? Porque alguien podría decir, oh, se le subieron los humos a la cabeza, Pablo, ¿quién se creería? No, estaba siendo sensato, les estaba dejando ejemplo. Esto es lo que tienen que aprender, esta manera en la que yo me conduzco, lo que han visto de mí, mi manera de reaccionar, mi manera de enfrentar las situaciones, esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¡Wow! ¡Qué bien parado que estaba! ¿Podremos decirle así a nuestros hijos nosotros? La manera en que me has escuchado hablar, así tenés que hablar. ¿Le podríamos decir así a nuestros hijos? La manera en que vos me ves manejar el dinero, así vos tenés que manejar el dinero. La manera en que vos me ves orar, leer la palabra y buscar al Señor, así tenés que hacerlo vos también. ¿Podremos decirles a nuestros hijos así? Cada uno sabe. Bueno, y si alguno se da cuenta que no está del todo preparado, entonces será también oportunidad y motivo de que nos dispongamos a aprender para después poder enseñar. ¿Sí? Fíjate lo que les decía Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 de la primera carta. Dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Fíjense que no hay ninguna presión, no les está poniendo el cuchillo en la panza. Les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, ¿qué le va a pasar? Y el que se junta con necios, lo dice la palabra, Lo dice la palabra. Por eso te decía, cuidado con la influencia a la que vos le estás dando lugar. La influencia del entorno en el cual nos criamos y del cual aprendemos marca muchas de nuestras pautas. Yo estoy seguro que el 90%, si no es más, de la gente que hoy fuma, que probablemente se lamente, aprendió no porque tuviera un profundo deseo de aprender a fumar, sino que aprendió a fumar ¿por qué? Le metieron presión, el grupo le metió presión. Y así podríamos hablar del que toma, así podríamos hablar del que trata mal a su esposa. Aprendió viendo lamentablemente a su papá a gritarle, a faltarle al respeto, a engañar a su mujer. Entonces, lamentablemente aprendimos eso. Por eso vuelvo a decir, Dios quiere que aprendamos a mirar de dónde vamos a recibir consejo, ¿no? Proverbios 13:20, te lo leo en la versión lenguaje actual. Dice así: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Bueno, si querés aprender a pensar con sensatez, fíjate con quién te vas a juntar. Si querés que tu vida termine en la ruina, bueno, ya sabrás qué amistades y qué entorno buscar para aprender a vivir. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Aprendan de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y no puso el foco sobre cosas que Jesús hacía. No les dijo, aprendan a hacer esto, aunque también les enseñó cómo vivir, ¿sí? Pero fíjense que el foco de Jesús está puesto en el ser, lo que tiene que ver con el carácter, no con las obras en este caso. Porque aunque las obras son importantes, mucho más importante es nuestro carácter. Lo que somos es lo que va a dar como resultado lo que hagamos. ¿Se entiende? Nadie se vuelve un profesional de un día para otro. Nadie se vuelve profesional en el área que sea simplemente por inscribirse en la carrera. Ni tampoco se vuelve una persona profesional por haber cursado un año en esa carrera. ¿Cuántos años duró tu carrera, Daniel? Más de 7. ¿Cuántos años duró tu carrera, Esteban? Y todavía seguís estudiando, ¿no es cierto? Entonces, una persona se vuelve profesional cuando se inscribe, cursa, aprueba y después de recibirse se ejercita en esa carrera y sigue aprendiendo. ¿Sí o no? ¿Te irías a atender con un estudiante de medicina de primer año? ¿Te harías operar? Entonces estás entendiendo a lo que apunto con este ejemplo. Entonces, si nosotros queremos aprender el contentamiento, si nosotros queremos aprender en toda situación que Dios ponga delante de nuestras vidas, necesitamos inscribirnos y necesitamos cursar hasta terminar, y aún así, habiendo acabado todo, estar firmes. A lo que me refiero, hermanos, si no permanecemos en el Señor, estas cosas no las vamos a aprender. Si aún permaneciendo nos cuestan, o por lo menos a mí no me resulta fácil muchas veces, ¿no? Pero digo, si aún estando nos cuestan, ¿qué vamos a aprender si nos apartamos? Por eso te decía, he visto a mucha gente, ¿no? Como le pasó a Jesús con esa multitud de supuestos discípulos que estuvieron con Él cuando había panes y peces, pero después desaparecieron. Y yo he visto gente también que ha venido a la iglesia y ha pedido y ha orado y ha prometido, pero después se fue. En algún momento dejó. Si nosotros realmente queremos aprender, hermanos queridos, tenemos que permanecer en el Señor. Separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. ¿Qué hubiera podido hacer Pablo en su ministerio apostólico si él no había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación? ¿Qué hubiera enseñado? ¿Qué les hubiera dicho? ¿Qué hubiera escrito? Sería más o menos como cuando esos casos que, si bien son muy obvios, pero por ahí todavía se ven, antes se veían más. Un padre que le decía al hijo, ni se te ocurra fumar porque el día que te vea con un cigarro en la boca, mientras tanto ahí está el padre. ¿Cierto? Bueno, esos ejemplos tontos se han visto muchas veces. Y aunque a lo mejor no sea con el cigarrillo, ¿cuántas veces nosotros pretendemos que nuestros hijos, o pretendemos que en la iglesia la gente aprenda algo que nosotros no lo estamos viviendo? Pablo podía enseñar y podía ponerse como ejemplo porque había aprendido. Por eso te decía recién, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? Vos tenés que buscar al Señor como yo lo busco. ¿Será? Ojalá que sí. Miren, voy terminando. En Deuteronomio, capítulo 4, versículo 10, habla Moisés al pueblo y le dice así: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo,
reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán, ¿a quiénes? A sus hijos. Fíjate, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, le dice Moisés a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué habían estado ahí en ese lugar? Porque Dios le había dicho a Moisés, reúneme al pueblo. Punto número 1. Puede parecer obvio para algunos, pero ¿quién quiso que el pueblo se reuniera? Dios. ¿Quién quiere que no dejemos de congregarnos? Dios. No es una ocurrencia mía, ni de los pastores, ni de los líderes. Es una palabra del Señor. Es Dios el que nos convoca. ¿Y para qué los había convocado? ¿Para qué le dijo Dios a Moisés, reunime al pueblo? Para que el pueblo pudiera escuchar las palabras de Dios. ¿Para qué nos reunimos nosotros acá? La palabra y aprender. Claro que sí. Y si en algún momento la iglesia perdiera ese rumbo, el Señor nos ayude, porque ¿qué sentido tendría juntarnos para cualquier otra cosa que no sea enfatizar su palabra, alentarnos a la fe, a la oración, a crecer en la fe, ¿no? Entonces, era Dios el que había dicho, Moisés, reunime al pueblo, y una vez que estén reunidos, yo les voy a dar mi palabra, las cuales aprenderán para que me teman todos los días que vivieran sobre la tierra, y para que las enseñen a sus hijos. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo la palabra del Señor? Alguno a lo mejor tiene varios años ya. Pregunta siguiente, ¿alguien ya se aprendió toda la palabra de Dios? Así que, ¿qué necesitamos seguir haciendo? ¿Te das cuenta? Necesitamos seguir aprendiendo la palabra. Necesitamos seguir dándole tiempo. Necesitamos continuar reuniéndonos mientras el Señor viene. Y que, como pasaba en los Hechos, podamos experimentar nosotros también que los discípulos tenían en común todas las cosas y compartían la enseñanza de los apóstoles, compartían la oración, el pan, la Santa Cena, compartían la comunión. No es una ocurrencia de la iglesia bautista o de alguna otra iglesia, es enseñanza del Señor. Él quiere que nos reunamos para aprender. Pero ojo, fíjate, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9, también le va a decir Dios a su pueblo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ojo al piojo. Estamos llamados a aprender, pero cuidado con lo que vamos a aprender. Estamos llamados a aprender la palabra del Señor. Estamos llamados a aprender a confiar en el Señor. Estamos llamados a reunirnos para meditar, para profundizar en su palabra, para confiar más en Él. Pero cuidado, porque vivimos ya en una tierra que está contaminada de un montón de prácticas, de corrientes de pensamiento, de doctrinas demoníacas que nada tienen que ver con lo que Dios enseña. ¿Sí? Y entonces cobra sentido esto que también les dice Dios a su pueblo. Cuidado cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer como aquellos que no temen al Señor. Entonces, de vuelta te digo, ¿qué tendremos que aprender de lo que estamos viviendo? ¿Qué tendremos que desaprender? Porque hemos aprendido a mentir para justificarnos. A veces somos unos maestros para disimular y decir que todo está bien cuando por dentro estamos partiéndonos en pedazos.
A veces las familias entran a la iglesia o se manifiestan de la mano, el matrimonio, los hijos felices y contentos, pero por dentro los pedazos están rodando por todos lados. Y no nos enteramos sino hasta que ya la destrucción ha sido grande y la ruina mucha. Entonces, hay cosas que tenemos que desaprender o reconocer que no fue bueno aprender a vivir de cierta manera. ¿Sí? Tenemos que aprender a juzgar lo que es del Señor, tomarlo completamente. Lo que no es del Señor, dejarlo, desecharlo, aunque venga envuelto en papel de oro. ¿Sí? Ojo con lo que aprendemos de la televisión. Hoy no necesitamos ir a ningún lado para aprender costumbres, formas. Mucho de lo que la gente hoy tiene como conducta de vida se ha formado a la hora de ver las famosas series de televisión, lo que Hollywood nos muestra, lo que nos proponen, y de una manera muy sutil todo eso va penetrando nuestro corazón y se va volviendo común. Yo espero que el Señor nos desafíe a poner foco en lo que realmente viene de Él y de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo. Entre otras cosas, por un contentamiento. Sea lo que sea. Todo lo que Dios trae a nuestra vida tiene sentido, hermanos. Amén. Que puedas contentarte con la familia que tenés. ¿Es diferente de otras familias? Seguro que es diferente. Pero cuidado con la queja. Alégrate, aunque si necesitas clamar, doblar rodillas, si necesitas interceder y ayunar para que Dios transforme una situación de tu familia, para que Dios transforme a alguien de tu familia, hacelo, pero no pierdas el contentamiento. Mucha gente que perdió el contentamiento llevó su familia a la ruptura, llevó su matrimonio al desastre, llevó su vida a la frustración. Entonces, aprendamos a contentarnos. Hoy hay arroz blanco, bendecí al Señor por eso. Y si hay para otra cosa más abundante, gloria a Dios por eso. Pero que no se te suban ni el humo ni los orgullos a la cabeza. Aprendamos a ser fieles con el Señor en todo tiempo, con todo lo que tenemos y con lo que no tenemos. Amén. Amén. El Señor es el que da y el Señor también es el que saca. En cualquier situación, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Te voy a invitar a que podamos cantar una canción que es una oración. ¿Qué es esto? Simplemente un pedido. Enséñanos, tus caminos. Te pido que te pongas de pie si podés. Vamos a terminar pidiéndole esto al Señor.